Un río de lágrimas, el eco de un lamento ancestral. La noche cae sobre el río. La luna, un ojo blanco y frío, se refleja en las aguas oscuras. Un viento gélido susurra entre los árboles, llevando consigo un lamento antiguo, desgarrador. Es el llanto de la Llorona, el espectro de una mujer condenada a vagar por la eternidad, buscando a sus hijos perdidos. Su tragedia, una sombra en la memoria de México, se repite de generación en generación. La leyenda advierte: cuidado con su llanto, pues es un presagio de muerte, un llamado a la oscuridad. Algunos la han visto, una figura blanca y etérea, flotando sobre las aguas, con el rostro oculto tras un velo. Su voz, un lamento desgarrador, te hiela la sangre y te roba el aliento. Se dice que busca niños para reemplazar a los que ella misma ahogó. María, entre el amor y la locura, el nacimiento de un espectro. En vida, la Llorona fue María, una mujer de belleza singular. Sus ojos, negros como la noche, cautivaron a un noble hacendado. Él, seducido por su belleza, le prometió amor eterno. Fruto de esa pasión, nacieron dos niños, la luz de los ojos de María, pero el amor del hacendado se desvaneció como el rocío al amanecer. Él regresó a su vida de privilegios, abandonando a María y a sus hijos. La desesperación consumió a María. La traición y el abandono la arrastraron al abismo de la locura. En un acto de desesperación inimaginable, llevó a sus hijos al río. Las frías aguas los envolvieron, acallando sus ruegos. Al ver su crimen, el arrepentimiento golpeó a María con la fuerza de 1000 olas. Su llanto resonó en la noche, un lamento desgarrador que aún se escucha en la oscuridad. El río habla, los susurros en la oscuridad. Cerca del río, la gente habla en voz baja. Cuentan historias de noches sin luna, de cantos espectrales que hielan la sangre. Los más viejos advierten a los jóvenes: no se acerquen al río después del anochecer. No escuchen los susurros del viento. No presten atención al lamento que se lleva el alma. Pero la curiosidad, como una llama, puede consumir incluso al corazón más valiente. Miguel, un joven periodista, buscaba respuestas en la oscuridad. Intrigado por la leyenda, quería desentrañar el misterio de la Llorona. ¿Era solo un cuento para asustar a los niños o existía algo más, algo oscuro y real, detrás de la leyenda? Armado con su cámara y su grabadora, decidió desafiar las advertencias y adentrarse en la noche. Miguel, un alma en la penumbra, atormentado por el pasado. Miguel cargaba con sus propios demonios. La pérdida de su esposa en un accidente lo había sumido en un pozo de dolor y culpa. Buscaba respuestas en lo sobrenatural, una señal, una voz que le dijera que ella aún estaba presente. La leyenda de la Llorona, con su carga de dolor y pérdida, resonaba en lo más profundo de su ser. En la penumbra de su apartamento, revisaba viejas grabaciones, entrevistas con lugareños, fotos borrosas de apariciones. Cada testimonio, cada historia, alimentaba su obsesión. Se decía a sí mismo que buscaba la verdad, pero la verdad era que se estaba perdiendo en la oscuridad, buscando un reflejo de su propio dolor en la tragedia de la Llorona. Encuentro con el terror, el puente donde lloran las almas. Una noche, guiado por la luna llena y su propia obsesión, Miguel llegó al viejo puente. Las aguas del río fluían oscuras y rápidas bajo sus pies. El viento silbaba entre las grietas, susurrando palabras que no podía comprender. Un escalofrío recorrió su espalda. La noche estaba impregnada de una energía extraña, palpable. De pronto, un sonido rompió el silencio. Un lamento lejano, desgarrador, que erizó los vellos de su nuca. El sonido se acercaba, haciéndose más intenso, más real. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Un miedo visceral, primitivo, lo invadió. Sabía que debía irse, correr, pero algo lo mantenía clavado en el puente, como una mariposa fascinada por la llama que la consumirá. El grito que atraviesa el tiempo, un eco de dolor y muerte. Una figura blanca emergió de la niebla, flotando sobre las aguas. Sus ropas, blancas como la nieve, ondeaban a su alrededor. Un velo cubría su rostro, pero Miguel podía sentir la intensidad de su mirada, la profundidad de su dolor. Ella se deslizó hacia él, extendiendo sus manos huesudas. El lamento se intensificó, convirtiéndose en un grito desgarrador que resonó en la noche.
Era el grito de una madre que ha perdido a sus hijos, un grito que atravesaba el tiempo, cargado de dolor y furia. Miguel, paralizado por el terror, solo pudo contemplar la escena, sintiendo cómo la sangre se congelaba en sus venas. La figura se acercó y un frío glacial lo envolvió. Desvanecido en la niebla, la última señal, un teléfono móvil. Al día siguiente, la policía encontró el equipo de Miguel abandonado sobre el puente. Su cámara, abierta, mostraba la imagen borrosa de una figura blanca. La grabadora, aún en funcionamiento, había capturado el eco del lamento de la Llorona, y luego, silencio. De Miguel, ni rastro. Las autoridades lo dieron por desaparecido, otro caso sin resolver en una ciudad llena de secretos. Algunos susurraban que la Llorona se lo había llevado, reclamando su alma atormentada como propia. Otros, más pragmáticos, hablaban de un accidente, una caída al río en la oscuridad. La verdad, como siempre, permanecía oculta en la niebla. La maldición continúa. La eterna búsqueda de la Llorona. La leyenda de la Llorona sigue viva, susurrada en las sombras, un recordatorio constante del poder del dolor y la locura. Cada noche, su lamento resuena en el río, un eco de tragedia que se niega a morir. Y mientras haya madres que lloren a sus hijos perdidos, mientras exista el dolor y la culpa, la Llorona seguirá vagando, buscando consuelo en la oscuridad. ¿Encontrará alguna vez la paz que tanto anhela? ¿O está condenada a vagar por la eternidad, arrastrando su dolor y su culpa? La respuesta, quizás, se encuentra en el viento, en el murmullo del río, en el lamento que atraviesa el tiempo. ¿Leyenda o realidad? El eco del lamento perdura. La línea entre la realidad y la leyenda es delgada, borrosa como la niebla que se levanta del río. ¿Es la Llorona solo un cuento, una advertencia para mantener a los niños alejados del peligro? ¿O es algo más, una entidad real que se alimenta del dolor y la desesperación? Cada uno debe decidir por sí mismo. Pero una cosa es segura: en la oscuridad, cuando la luna se refleja en las aguas del río y el viento susurra entre los árboles, el lamento de la Llorona sigue resonando, un recordatorio constante de que algunas heridas nunca cicatrizan, algunos crímenes jamás se olvidan. Y si escuchas con atención, quizás, solo quizás, puedas oírla, llamando tu nombre en la oscuridad.